Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película pues muy reciente, que ha sido estrenada hace muy poquitos meses, de un director que yo admiro realmente y que respeto. Es el director Denis Villeneuve, director de grandes películas de los últimos tiempos, prácticamente clásicos instantáneos en su momento, como las películas Sicario, como The Arrival, La Llegada o como Blade Runner 2049. Esta noche vamos a comentar la última película de Denis Villeneuve, que es nada más y nada menos, que hace poquito que me la he comprado, que es Dune. Una nueva versión de las novelas, la heptalogía, creo recordar, la heptalogía de Frank Herbert. Frank Herbert, creo que se llama el escritor. Perdonadme, no he leído yo las novelas originales porque esta crítica va a ser estrictamente, única y exclusivamente cinematográfica. Es decir, si esta película se adapta mejor o peor a lo que son las novelas de Frank Herbert, eso ya es otra historia. Yo no he tenido el placer de leer las novelas de Frank Herbert, creo que son unos grandes clásicos de la ciencia ficción, de eso no me cabe la menor duda, y que el director David Lynch en 1984 ya realizó pues una versión un tanto polémica, porque quiso abarcar muchísimo, realmente muchísima información contenida en lo que son los 7 tomos de esta amplia novela llamada Dune, pues en una película pues de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, incluso hay un montaje de prácticamente 3 horas que fue estrenado única y exclusivamente en televisión, pero que la versión que fue estrenada en los cines, yo la tengo en Blu-ray. Creo que efectivamente hice una reseña ya de esa película, la tenéis aquí en el canal. Y hoy en día se ha convertido ya pues prácticamente en un clásico de culto. O sea, Dune de 1984 del director David Lynch, pues es una de las películas, no voy a decir una de las mejores de la ciencia ficción que se han filmado jamás, porque yo creo que digamos que ese grado de calidad le queda muy lejano todavía. Yo creo que David Lynch no se sintió ni muchísimo menos a gusto filmando esta película, pero si queréis más detalles, evidentemente tenéis mi crítica de esta película pues en el apartado de críticas de los años 80 y le podéis echar un vistazo. El director Denis Villeneuve, el director de todas estas películas que os he mencionado anteriormente, se puso hace pocos años en manos de un nuevo proyecto para realizar pues una versión, digamos, más fiel de lo que él pensó que era una versión muchísimo más fiel a lo que son las novelas de Frank Herbert. Y decidió además dividir la película pues en dos partes para poder abarcar pues toda la complejidad que tienen estas novelas. Ya os he dicho que yo no he leído las novelas originales, pero que tienen fama de ser muy complejas y de difícilmente adaptables a la gran pantalla. Es decir, que su adaptación es bastante compleja debido pues al número de personajes, seguramente de situaciones que tengan pues todas estas novelas y que efectivamente no sea una historia fácilmente trasladable a lo que es la cinematografía. Pero Denis Villeneuve pues se encargó de este nuevo proyecto de Dune y dividió la película en dos partes. La primera pues fue estrenada hace 3 o 4 meses escasamente, con una duración de 2 horas y media. Y bueno, pues en mis impresiones, o este vídeo voy a relataros cuáles han sido mis impresiones al ver la película. Esta película ha sido pues prácticamente elogiada por la mayor parte de la crítica, exponiendo que es una de las mejores películas del año, una auténtica obra de arte. Algunos la tachan ya de obra maestra, de una de las películas de ciencia ficción mejores de la década o mejores del siglo XXI. Pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Pues al ver esta película y llevarme pues una gigantesca y tremenda decepción en todos sus apartados. Y ahora me voy a justificar. Si hace poco, bueno, relativamente hace ya un tiempo, relativamente hace poco, me decías que si yo no había hecho ninguna crítica negativa, pues he aquí una crítica negativa y realmente negativa, porque yo de Denis Villeneuve me esperaba muchísimo más. Tengo que decir de Dune, y voy a ser absolutamente sincero, como lo soy en todas las críticas, que este es un impresionante monumento a la mediocridad. Dune de Denis Villeneuve me ha parecido una película excesivamente lineal, con una planificación que ahí iremos destripando todos los aspectos por los cuales me parece una película muy mediocre y muy fallida, en todos los aspectos, y que palidece, incluso con todos los defectos que tenía la de David Lynch, palidece terriblemente comparada con esa película que ya es una obra de culto. Pero vayamos por partes porque la película merece la pena ser destripada, pero no por los puntos positivos que tiene, sino por la acumulación de puntos negativos.
Sobre todo a raíz de yo, pues al leer o de oír, escuchar una serie de críticas de supuestos de personas que entienden de cine supuestamente y que a mí me ha parecido, pues, sinceramente, que no se estaban creyendo realmente lo que estaban diciendo. Porque yo creo que esta película no merece ni muchísimo menos todos los halagos que ha recibido. Nos encontramos con una historia que se puede resumir en lo siguiente. Paul Atreides, de la casa de los, efectivamente, de los Atreides, es el protagonista de una historia en el que la casa de los Atreides va a ser la nueva encargada de irse al planeta Arrakis y de gestionar pues una serie de elemento esencial para la vida que puede dar a los personajes incluso poderes para dominar el universo, la galaxia, que es la especia. Pero que esta especia ha sido en Arrakis gestionada por otra familia, otro clan, por así llamarlos, que se llaman los Harkonnen. Pero el emperador de lo que se supone que es la galaxia, o lo que es el universo, el emperador, pues proclama a los Atreides que sean los encargados de gestionar ahora lo que es esta especia, pero que todo realmente es un complot para destruir a los Atreides, para destruirlos por completo, y realmente pues quitárselos, por así decirlo, de en medio. Y el protagonista, que es Timothée Chalamet, algo hablaremos de las interpretaciones, porque tampoco tienen desperdicio, todo hay que decirlo, pues es digamos que es el encargado de realizar todo ello, ya que su padre, pues a lo largo de la película, es asesinado. Y finalmente, pues termina en el desierto uniéndose al pueblo autóctono de lo que es el planeta de Arrakis, los Fremers o Fermers, creo que se llamaban. Y realmente pues lo que consigue pues es pues unirse a ellos en una especie como de cruzada contra los Harkonnen, que son los que realmente pues han matado a su padre y junto a lo que es ese imperio. Este argumento, que realmente pues yo lo acabo de resumir pues en 3, 4, 5 líneas, se podría resumir, pues Denis Villeneuve necesita 2 horas y media para desarrollar esta trama tan sumamente lineal. Si en lo que a historia y argumento nos referimos, Dune es una película que no puede ser más lineal y más simple. Es decir, la película no tiene prácticamente ningún tipo de ramificaciones en lo que se refiere a diversas estructuras narrativas que salgan de lo que es el eje central o la columna vertebral de la película. Es una película excesivamente lineal en lo que es la puesta en escena. En lo que se refiere al apartado interpretativo, la verdad es que hay mucho que hablar, pero la verdad es que nada positivo. Timothée Chalamet, en el gigantesco reparto que tiene la película, en el que también están Dave Bautista, sigo sin ver qué es lo que realmente han visto directores en este pseudoactor, que no tiene ninguna carga dramática, es decir, la carga dramática que aporta este señor es absolutamente nula, y su presentación, la de su personaje y el desarrollo, también es nulo. Luego está Stellan Skarsgård, que es el líder de los Harkonnen. Está, ¿cómo se llama? Jason Momoa, más conocido como Aquaman, en el que lo que realiza en esta película es un papel también bastante esquemático. Luego tenemos a la madre de Timothée Chalamet, que es Rebecca Ferguson, cuyo papel también es bastante, digamos, no plano, sino que carente prácticamente de aristas. También tenemos a Zendaya, que sale unos cuantos planos nada más y que al final tiene un pequeño protagonismo. También tenemos a Jason Isaacs, que hace del padre del personaje de Paul Atreides, de Timothée Chalamet, que es el personaje más interesante de la película, pero precisamente, siendo el más interesante, es el que termina abandonando el metraje, evidentemente porque su personaje fenece. Su personaje pues es asesinado, por así decirlo. Y tenemos a Javier Bardem, a nuestro Javier Bardem, cuya presentación sale 2 secuencias y cuya presentación es tan parca como esquemática. Aunque la presentación de todos los personajes se puede decir que no puede ser más parca, más esquemática, más sosa, más carente de profundidad. Y es que la carencia de profundidad dramática que tienen todos y cada uno de los personajes en esta película es, por desgracia, un denominador común. Es decir, Timothée Chalamet, el protagonista, el que hace de Paul Atreides en esta película, no tiene, por así decirlo, ni la más mínima, digamos, experiencia para llevar a sus espaldas una superproducción
se supone que de una supuesta categoría. Y digo supuesta, y vais a oír mucho en esta review la palabra supuesta, porque supuestamente la película pues es realmente extraordinaria. Pero yo el grado de calidad no lo veo por ninguna parte. Comenzando por la planificación. Y vamos a ir destripando ya, entrando en materia, porque tampoco hay demasiado que contar, por lo menos no demasiadas cosas buenas. Si tuviese que definir Dune en lo que se refiere al apartado de planificación, diría que esta es la película que yo últimamente he visto que más planos medios tiene en todo el metraje. O sea, aquí lo que ha hecho Denis Villeneuve en este film ha sido un bajón incomprensible totalmente a la hora de planificar sus secuencias, ya que es la película que tiene una cantidad y abundancia de planos medios realmente escandalosa. Y además es que prácticamente se puede decir que todo el metraje de la película se desarrolla o está enfocado desde un punto de vista de cámara, en el que la cámara enfoca desde el lado derecho todo un lado izquierdo. Si os dais cuenta, la planificación es completamente sencilla y simplona. Además es que carece de toda complejidad. Es para mí algo totalmente incomprensible estar viendo constantemente a personajes que se mueven siempre de izquierda a derecha constantemente. Es decir, la planificación que ha tenido en cuenta aquí Denis Villeneuve, en ese sentido no se ha comido mucho la cabeza. Es decir, es una planificación en la que en realidad ha colocado la cámara casi siempre a la misma altura, por lo menos en todas las secuencias en las que los personajes se van desarrollando, aunque también, si hablásemos de desarrollo de personajes, tendríamos que hablar de un desarrollo escasamente, o sea, un desarrollo muy escaso, muy limitado en todos los aspectos, y que, sigo hablando de la planificación, me he quedado completamente anonadado después de, por ejemplo, ver cómo planifica Denis Villeneuve una película como Sicario, que es una película que tiene una planificación llena de fotografías en el que maneja extraordinariamente bien el gran angular, donde la fuerza que tienen los planos y contraplanos es absolutamente primorosa y en la que tiene la fotografía un grado de cromatismo realmente impresionante. La profundidad de campo, cómo maneja los espacios de Denis Villeneuve en Sicario, en La Llegada, en donde la interpretación de los personajes y su presentación era el fuerte, o en Blade Runner 2049, donde realmente nos encontramos con una gigantesca película de ciencia ficción, donde todo lo que es la fotografía está llena, o sea, todo lo que son las secuencias de todo lo que es la fotografía, lo que es sobre todo en los interiores, está lleno de una riqueza que aquí en esta película carece por completo. Y carece por completo porque también incomprensiblemente Denis Villeneuve ha rehusado absolutamente a dotar a la fotografía de una colorimetría, de una profundidad, de un cromatismo y de un detallismo que estaban presentes en sus anteriores películas y que en esta película incomprensiblemente no están tampoco. Nos encontramos con una película muy monocromática. Es decir, todo es abundancia de grises, de naranjas y de marrones. Es decir, la paleta de colores, bueno, si podríamos llamarlo paleta, no lo vamos a llamar paleta de colores, la colorimetría de esta película se define en dos colores, que son el gris, el marrón y sus tonalidades, es decir, variantes en lo que es el naranja, lo que es el amarillo, lo que es el gris más fuerte, en lo que es ya el negro. Pero es que no hay ningún otro color prácticamente en toda la película, excepto en algún diseño de vestuario. Un diseño de vestuario que incluso comparado con la película de David Lynch se me antoja muy paupérrimo. Es decir, aquí en esta película parece que Denis Villeneuve ha echado, digamos, no la casa por la ventana voy a decir, sino que ha tirado para adelante con una planificación excesivamente parca, poco expresiva, con una carga dramática inexistente y con unos personajes que sinceramente ese guión necesitaba una revisión. Yo no estoy diciendo que esta película sea realmente una muy buena adaptación, lo puede ser, pero es que cinematográficamente no funciona. No funciona en ninguno de sus aspectos. En ninguno de sus aspectos. Es una película cuyo ritmo es completamente asincopado. Es decir, la película, ya os digo que es muy lineal, pero lo que es el ritmo está constantemente, además interrumpido por una serie de secuencias en las que Paul Atreides, Timothée Chalamet, tiene una serie de visiones, de sueños, que son pues visiones o sueños incluso del futuro, pero que luego tienen sus fallos como a lo largo del metraje se va viendo. Pero es que además
esos sueños están intercalados de una manera muy torpe dentro de la narración. Porque es que además la van completamente, como digamos, interrumpiendo y que no aportan absolutamente nada. Es decir, es un ritmo que va pegando altibajos constantemente. No es un ritmo que vaya increciendo o que vaya descendiendo, sino que es un ritmo que va como ahora el ritmo lo aumentamos, ahora lo bajamos, lo aumentamos, lo bajamos, lo aumentamos, lo bajamos. Y entonces lo que hace es que el montaje de esta película sea tan sumamente nefasto, tan nefasto, que nos dé una película absolutamente arrítmica en todos los aspectos. Es decir, esas secuencias que tendrían que haberse reducido al mínimo, evidentemente para dar protagonismo a Zendaya, porque sin esas visiones, evidentemente el personaje de Zendaya en esta película prácticamente no existiría, están interrumpiendo la narración constantemente. Y además es que no aportan absolutamente nada, porque se supone que dentro del argumento son sueños que tiene el protagonista, pero que pueden cumplirse o no, pero que realmente no aportan absolutamente nada a lo que es el desarrollo de la historia. Visiones que no nos dicen nada de ninguno de los personajes. Yo después de haber visto las películas anteriores que os he mencionado, por ejemplo como La llegada a Arrival, donde el personaje de Amy Adams estaba excepcionalmente presentado, aquí por ejemplo me voy a fijar en un personaje, que es un secundario, pero que solo sale 2 secuencias, y que es el personaje de Javier Bardem. La presentación del personaje de Javier Bardem, por poneros un ejemplo, no puede ser más tosca, más torpe ni más simplona. Es decir, entra en un primer plano, que viene el personaje desde el fondo, dice el diálogo que tiene que decir, se da la vuelta y se va. Y en la segunda secuencia tiene una especie como de, también, digamos que intercambio de una serie de opiniones con los personajes de Marisa Ferguson y de Timothy Chalamet, pero que realmente no nos aportan absolutamente nada. Es decir, los personajes en esta película, en su presentación, en su desarrollo, carecen absolutamente de toda su utilidad. Es decir, me da la impresión de que en ese sentido Denis Villeneuve no ha mimado la presentación de un personaje en lo que se refiere a planificación visual. Esta película, que tantos críticos o tanta gente decía que estaba llena de imágenes impresionantes, la epicidad o la impresión que me ha dado en sus imágenes es que Denis Villeneuve lo que hace dentro de la dirección de esta película es cargar las tintas, por ejemplo, en lo que se refiere a los movimientos de las naves, a los efectos visuales, pero que tiende mucho a la grandiosidad, a la vacuidad grandilocuente. Es decir, hay grandes escenas, hay grandes planos, pero que todos son vacíos. Es decir, no me dice nada, por ejemplo, cómo una nave despega o cómo aterriza, cuando Denis Villeneuve lo que hace con la fotografía es dedicarle 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a lo que es prácticamente lo que es una nave pues acoplándose al terreno, y además que esas secuencias donde las naves están, ya os digo, prácticamente todas monocromáticas, con un diseño harto sencillo, todo hay que decirlo, es decir, lo que son, por ejemplo, las naves, lo que son los recolectores de la especie y todo eso, son, ¿cómo os diría yo? En lo que a diseños se refiere también son bastante parcos, porque es que además todas tienen unas formas como poligonales, cuadradas, cuadrangulares, trapezoidales, es decir, los decorados de esta película, las naves, o sea, todo lo que es la puesta en escena, el diseño de producción, es realmente un diseño de producción muy escueto. Es decir, esa es la palabra que a mí se me viene a la mente cuando yo tengo que definir una película como Dune. Es decir, escueta en todos los aspectos, que tiende mucho a la solemnidad, una supuesta solemnidad, repito la palabra supuesta, porque es que sus imágenes no la tienen. Es una película que pretende ser muy visual, cuando en realidad lo que nos está contando es una historia muy lineal, con una planificación extremadamente simple. Ya os digo, los personajes moviéndose de izquierda a derecha es lo que más abunda en la película. En lo que refiere al apartado de interpretaciones, Timothy Chalamet ya os digo que no soporta el peso de una superproducción. Le quedan muchas tablas a este actor realmente para llevar el peso, yo creo que de una producción importante. Jason Isaacs, que es el personaje que hace de padre de Paul Atreides, el personaje más interesante,
pues prácticamente fallece a la mitad de la película. Pero es que cuando él está, digamos, en pantalla, se puede decir que la película gana bastantes enteros, pero que cuando él sale de pantalla, es decir, cuando su personaje no está presente, la película prácticamente se hunde en el más absoluto de los tedios. Es decir, 2 horas y media de una gran vacuidad, lleno de imágenes vacías. Se supone que también la película ha estado filmada en exteriores reales de desiertos y también, evidentemente, con sus aportes digitales. Pero es que los personajes tampoco tienen una gran interactividad con los escenarios. O sea, lo que se refiere a la escenografía, al diseño de producción, es una película que ya no es que sea esquemática, es que también es muy pobre. Es decir, los interiores que estaban, por ejemplo, filmados de un modo ejemplar en Blade Runner 2049, con unos juegos de luces que hacían las escenas preciosas y además con un brillo en la iluminación especial, aquí prácticamente las imágenes no tienen brillo. Es decir, no existe el cromatismo, por así decirlo. Un cromatismo basado en 2 colores, pero que realmente no hay, digamos, una textura que brille especialmente. Y os estoy hablando de una película que he visto en formato Blu-ray. Había muchas secuencias, por ejemplo, prácticamente en el tercer acto de la película, en donde ya Timothy Chalamet y su madre, Marisa Ferguson, ya están por el desierto, que realmente lo que es la fotografía, dices, es que tengo que elevar el tono o el brillo o el contraste del televisor para ver a los personajes moverse. Porque realmente a mí la fotografía me ha parecido, además de una sencillez extenuante. La película, debido a todos los altibajos de ritmo que tiene y un montaje bastante asincopado, le digo que se hace bastante lenta. Pero cuando hablo de lentitud de una película, no hablo porque los personajes realmente tengan, digamos, un crecimiento exponencial. Es que los personajes me dan la sensación de que no crecen. Los personajes entran y salen en la película prácticamente como Pedro por su casa. Y es que además no tienen además carecen de profundidad dramática, como os he dicho anteriormente, y su desarrollo es nulo, es cero. El personaje de Duncan, que es el personaje que interpreta a Jason Momoa, prácticamente le pasa igual que a Javier Bardem o a otros personajes de la película. Sale 2, 3 escenas y en la cuarta muere. Pero es que en esas 3 escenas no tiene un desarrollo de personajes la película. Es decir, el desarrollo de personajes en este film brilla absolutamente por su ausencia. Es decir, parece que Denis Villeneuve ha cogido las novelas y ha filmado página por página, plasmando en la pantalla lo que esas imágenes le inspiraban en ese momento. Es decir, es una película de 2 horas y media en el que le sobra metraje por un tubo. Yo en anteriores películas que os he comentado, pues realmente os he hablado muchísimas veces de lo que es la economía narrativa, que es lo que tienen los grandes directores. Es decir, saber contar o saber detallar en una imagen una historia o parte de una historia. Pero es que Denis Villeneuve, al que yo, por ejemplo, en Sicario, le creía, además, autor de un nuevo estilo visual, que en Sicario nos lo demuestra, aquí es que no crea un estilo visual. Es decir, incomprensiblemente su estilo visual ha caído en el más absoluto de los tedios. Porque ya os digo que la película tiene secuencias que prácticamente cuya planificación se repite a lo largo de la película como si fuera un disco rayado. Es decir, los personajes van de un punto A a un punto B y no sabes por qué lo hacen. Tiene una serie de secuencias de planos que además descaradamente se repiten una y otra vez. Y no hablo ya de personajes que vayan de un sitio A a un sitio B, sino planos de armas, planos de personajes. Es como si Denis Villeneuve hubiese repetido una y otra vez la misma secuencia en muchas partes de la película y lo hubiese enclaustrado. Por no hablar de la también esquemática y, por así decirlo, paupérrima interpretación del protagonista. Timothy Chalamet se ha aprendido 2 expresiones en esta película, que es la expresión de sorpresa y la expresión de miedo o de susto o de dolor, como lo querramos llamar. Y es que no sé por qué, también en lo que a planificación se refiere, Denis Villeneuve le coge como muchas veces en planos en contrapicado para hacer que el personaje sea más solemne, pero buscando una falsa solemnidad.
Porque es que ya digo que Timothy Chalamet no es el adecuado para interpretar a un Paul Atreides que supone que tiene que ser el héroe de la función. Y además unos primeros planos, vamos, no primeros planos de su rostro, sino de un perfil, de un plano en contrapicado que pretende sacarle, digamos, esa solemnidad tan impuesta por el director, pero carente de toda garra a nivel visual. Dune es una película que a mí me ha dejado no frío, no me ha decepcionado. O sea, a mí todo el mundo, o prácticamente la gran mayor parte de la crítica, ha dicho de Dune que era una película absolutamente brillante. Sin ir más lejos, aquí pone una impresionante obra de arte. O sea, es un monumento a la vacuidad grandilocuente, es un monumento a la planificación más parca, más absolutamente vacía, con unas interpretaciones que no te llevan a nada, porque los personajes no crecen en absoluto. Es decir, no son personajes que realmente su dramatismo vaya cobrando importancia dentro de la historia, sino que es que, sinceramente, dentro de lo que es el apartado interpretativo y además mezclado con la carga dramática, con la escasa carga dramática, nos dan unos personajes que van creciendo, pues prácticamente, por así decirlo, a trompicones, pero que no terminan de cuajar en ningún momento. La película le cuesta muchísimo despegar. Muchísimo. O sea, yo estaba todo el metraje de la película, las 2 horas y media, esperando decir, bueno, ahora se animará un poco la cosa. Bueno, parece que toma otro cariz el film. Parece que eleva el... Parece que se eleva la narración en el estilo, para luego volver a caer. La secuencia es la que sale Batista, que sale 3 o 4 secuencias, demuestra lo incapaz que es este actor de aportarnos una interpretación mínimamente decente. Es decir, personajes como Batista, o como Dave Bautista, perdón, como se le conoce ahora, es un personaje que no transmite nada al espectador. O sea, no encaja, no funciona en ningún momento. Es que prácticamente ninguno de los actores funcionan. La presencia de Javier Bardem es parca. La presentación de Jason Momoa es esquemática. No tiene ninguna carga de profundidad. No tiene ningún peso específico. O sea, no hay ningún personaje dentro de la película que digas, este personaje, la trama va girando en torno a él y se va complicando cada vez más. Es que la trama es lineal por completo. O sea, nada tiene que ver lo que ocurre al principio con lo que ocurre en mitad de la película con lo que ocurre al final. No hay conexiones. No hay conexión emocional con el espectador. Yo no me identifico con ninguno de los personajes de la película. Es una película fría y distante en todo momento. Tiene un diseño de producción que tampoco la cámara de Denis Villeneuve, en el caso de la planificación, no se recrea en la escenografía, en los escenarios, porque no los tiene. Porque realmente son todo una especie como de escenarios que parecen tubos, unos diseños de naves muy simples, muy sencillos, todos, ya os digo, con formas como muy trapezoidales. La secuencia, por ejemplo, en la que en la versión del 84 Kyle MacLachlan activa un sensor y se tiene encima pues, una especie como de coraza de cristal, era visualmente espectacular. Pero claro, es que estamos hablando de que en la versión de David Lynch tenemos a un director de fotografía como es Freddie Francis, uno de los mejores directores de fotografía de la historia del cine. Yo aquí ni me he dado cuenta quién era el director de fotografía porque la fotografía no me inspira nada. Hay muchas secuencias de naves en el que Denis Villeneuve subraya mucho la pretendida espectacularidad de las naves. Luego, por ejemplo, otro de los elementos que era incluso más aventurescos o terroríficos, según lo captemos, según sea nuestra apreciación, en la versión del 84, que eran los gusanos gigantes, aquí prácticamente casi no hacen acto ni de presencia. O sea, solo se les ve moverse por lo que son las dunas, por lo que es el planeta de Arrakis, por debajo por movimientos de las dunas, se va viendo cómo se abre una especie de gigantesca boca que va engullendo en una secuencia a una de las máquinas recolectoras de la especia, y prácticamente al final de la película vemos la boca de un gigantesco de estos gusanos, pero además con una fotografía muy difuminada, muy oscura en muchos momentos. Yo no sé qué es lo que tiene muchas veces el cine de determinados o la planificación de determinados directores hoy en día de Hollywood,
que tienden a no iluminar las secuencias, a hacer una especie como de juegos de luces extraños, pretendiendo de que eso es una obra maestra de la fotografía. Pero lo único que estamos viendo es una imitación bastante vacía de lo que es el estilo claro-oscuro que otros directores mucho más visuales que Denis Villeneuve han conseguido plasmar, y además de una manera mucho más maestra. O sea, todo lo que teníamos en la versión del 84 que nos daban a entender que podría convertirse en una película de culto debido a la variedad de decorados, a la variedad de situaciones, aunque estuviese más comprimida la película, aquí es que no hay variedad de nada. Yo me acuerdo cuando vi el tráiler que, comparándolo con la versión de David Lynch, yo digo, es que no veo absolutamente nada que visualmente me llame la atención. O sea, a mí que me expliquen algunos críticos, vamos, no solo de aquí de YouTube, sino también de otros medios, ¿dónde está, digamos, la grandiosidad visual de esta película? Porque es que se podría haber sacado mucho más jugo incluso a los decorados digitales, por así decirlo. Pero es que tampoco veo yo una importancia de lo que es el desierto, una importancia de lo que son las secuencias. Sí, hay algunas partes, alguna fotografía de lo que es la película, que parece que el horizonte se pierde, y que vemos muchas tropas, naves y todo eso. Pero eso, ¿en qué otra película, en cuántas películas de ciencia ficción no hemos visto ya eso? En muchísimas, muchísimas. O sea, es que Dune, lo que respecta a la ciencia ficción, no me aporta absolutamente nada nuevo. Que la narración sea diferente a la versión de David Lynch, lo admito. Pero es que la versión de David Lynch, con sus múltiples fallos que lo tienen, tenían elementos que esta versión no tiene ni de lejos, como es carisma, como es unos personajes y unos actores que realmente parece que se están dejando la piel en sus papeles, que te aportan un grado de dramatismo o incluso de aventura. De ahí que se la trate como una película de culto. Pero es que aquí los actores no te están enseñando absolutamente nada. La Ferguson, la que hace de madre del personaje de Paul Atreides, es que parece una sufridora del 1, 2, 3, que todo el rato está sufriendo por su hijo, supuestamente, pero que realmente no nos muestra ninguna otra faceta, ninguna otra característica de su personaje. Yo no sé si en la parte segunda que hagan, no seré yo quien la vea, sinceramente. Ya me han tomado el pelo una vez, no me van a tomar el pelo por segunda vez. No sé si los personajes crecerán o no. Otro de los defectos, de los múltiples que yo le encuentro, es que es una película que no es autoconclusiva. Hemos visto nosotros, a lo largo de los últimos años, de los 20, 15 años, películas que, digamos, que se podrían juntar, digamos, para formar una sola. Sin ir más lejos, El Señor de los Anillos, una película dividida en 3 partes. Evidentemente, un trabajo mucho más complejo, porque si alguien es capaz de adaptar El Señor de los Anillos al cine, pues todas las novelas son capaces, son adaptables, por así decirlo. Lo que pasa es que, claro, hay que buscar cinematográficamente lo que funciona y lo que no funciona. Esta película no termina de despegar ni interpretativamente, ni en lo que se refiere a puesta en escena, ni en lo que refiere a emoción. La película es otro de los puntos que yo le veo, es que carece de emoción. No hay ninguna secuencia que a mí me ponga los pelos de punta y que digas, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es una película de esas, como dicen, que se cree que se cuece a fuego lento, pero va en detrimento de los personajes. Porque los personajes no tienen absolutamente nada novedoso que enseñarnos. Es decir, es predecible la película, pero a la vez estás diciendo qué es lo que va a ocurrir ahora para que la película, pues, llegue al final lo más pronto posible. Porque es que no hay nada que te aporte una emoción. Es una película que no te llena de emociones. O sea, la emoción, digamos que es una palabra o es un sentimiento, por así decirlo, que está completamente carente en este film. No hay nada, no hay ninguna emoción en este film. No hay nada que a mí me haga emocionarme, vamos, no digo llorar en ese sentido, sino emocionarme o excitarme desde un punto de vista visual o argumental. 2 horas y media absolutamente vacías. Yo no sé lo que los críticos, vamos, a lo mejor es que yo, desde un principio, tenía pues unas expectativas muy altas. Y si lo hubiese visto con expectativas más bajas, me hubiera parecido otra película. Pero es que a mí no me ha parecido absolutamente nada esta película. O sea, es la nada más absoluta. Es decir, he terminado de ver esta película y decir, a otra cosa. No tiene nada.
Es decir, son 2 horas y media de una serie de imágenes supuestamente muy grandilocuentes, muy espectaculares, con una fotografía muy oscura, con un diseño de vestuario también muy simplón, muy sencillo. Es decir, yo me acuerdo del diseño de vestuario, incluso de la diferencia entre los Atreides y los Harkonnen en la versión de David Lynch, pero es que en esta versión parecen todos del mismo clan, o parecen todos de la misma familia. Todos los personajes, además, en sus interpretaciones, los encuentro como muy perdidos absolutamente en todo. Parece que no saben lo que hacer en cada momento. Parece que están como en babia, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Es decir, yo creo que hemos visto, o yo he visto, no es así el caso de otros tantos críticos, pero yo creo, bajo mi punto de vista, yo he visto el límite de donde está, digamos, la capacidad visual y argumental de Denis Villeneuve. Está en esta película. Yo creo que esta película no la he visto yo como un proyecto personal, la veo más como, evidentemente, creo que lo es, un encargo. Realmente no lo sé si es un proyecto personal o es un encargo. Yo creo que es un encargo. Porque no veo a un Denis Villeneuve a gusto con la dirección. Veo que los personajes deambulan por la película sin tener un objetivo claro. No queda nada definido. Con una fotografía, yo os digo, muy monocromática, muy grisácea, carente de brillo, carente de toda perspectiva, carente de toda profundidad de campo, carente de todo tipo de belleza cromática y una planificación parquísima. Los personajes, ya os digo, parece que Denis Villeneuve ha puesto la cámara en el lado derecho de la película y siempre enfoca hacia el lado izquierdo, haciendo un uso excesivo de los planos medios. Prácticamente casi toda la película son planos medios, algunos planos generales, supuestamente espectaculares, pero que solo vemos lo mismo. Y luego, ya os digo, algunos supuestos primeros planos de personajes, pero que tienen que tener un punto de vista, o que tienen que tener un desarrollo más complejo en lo que a personajes se refiere, los primeros planos, para captar realmente sus emociones, y nos encontramos con una dirección de actores tan sumamente limitada, que son incapaces de transmitirme ningún grado de emoción en esta película. No me ha transmitido nada, Dune. Nada. O sea, yo la encuentro la película más vacía en años. Y eso que he visto pues bastantes películas, y sigo viendo muchísimas películas, evidentemente. Pero una película vacía. Vacía de todo contenido. 2 horas y media, 155 minutos para contarnos de que una familia sustituye a otra en la recolección de las especias, pero que todo es un complot para matar a los Atreides, seguramente también al personaje de Timothy Chalamet, y este se va, digamos, con los personajes o con los seres autóctonos de Arrakis. 2 horas y media para contarnos eso. Y digo, esta película se podría haber resumido en 1 hora 10 minutos fácil, para contarnos la nada. La nada más absoluta, que supongo que luego en esa supuesta segunda parte, digo yo, que tendrá pues el cierre de todos los personajes, pero es que lo que es la presentación de los mismos ya no ha funcionado. O sea, es que la presentación del personaje de Jason Momoa, de Javier Bardem, de Stellan Skarsgård, es que carece de toda profundidad dramática. O sea, no se le da ningún grado de solemnidad a ningún personaje. Vamos a ver, estamos hablando de una película de ciencia ficción, por favor, de una película de cine fantástico. Es que Denis Villeneuve, con su director de fotografía, no ha podido planificar la presentación de los personajes, que son fundamentales para el desarrollo de la historia, de una manera, digamos, incluso más emotiva, desde un punto de vista incluso visual, dándole una perspectiva a cada personaje diferente, que no sea la planicie más absoluta. El personaje de Javier Bardem es plano, el de Stellan Skarsgård, el de Jason Momoa. El único que despunta, ya os digo, que es Jason Isaacs. Y el personaje más interesante muere a la mitad de la película. Con lo que la película cae en el más absoluto de los tedios. Yo, viendo esta película, pues he estado a punto muchas veces de cortarla y decir, no veo más. Porque han sido 2 horas y media de mi vida, sinceramente, dedicadas a la nada más absoluta. Me he comprado 2 películas hace poco en formato Blu-ray, 2 estrenos. Uno es Dune, el otro ya lo veréis. También la comentaré aquí en el canal, pero yo quería ver Dune antes, evidentemente, por las extraordinarias críticas que ha recibido. O sea,
mi sorpresa al ver esta película es decir, esta película no, por favor, no la ha dirigido Denis Villeneuve. No la ha dirigido él. No veo ninguno de los grandes rasgos que hicieron grandes a Sicario, a La Llegada o a Blade Runner 2049. No veo nada. O sea, me ha parecido una película lineal, asincopada, arrítmica, donde si el cine es el arte de la interpretación, el personaje principal de Paul Atreides, Timothée Chalamet, le quedan muchas tablas para llevar el peso de una superproducción, porque es que la película le pierde por completo en el sentido de que no sabe, digamos, cómo enfocar su personaje. Le veo completamente perdido, pero es que además el elenco de secundarios no le ayuda en nada. Una banda sonora de Hans Zimmer estridente a más no poder, es decir, hemos tenido bandas sonoras de Hans Zimmer compuestas por una serie de elementos sonoros que componían o que formaban una atmósfera, pero es que aquí la banda sonora, yo muchas veces tenía que coger el mando de la televisión, que no escuchaba casi los diálogos, tener que subirlo, pero cuando aparecía la banda sonora tener que bajarlo porque es excesivamente estridente. Es una serie de sonidos de percusión que no te llevan a nada. Lo mismo tuvimos en Blade Runner 2049, pero esos sonidos sí que te provocaban cierta, ¿cómo diría yo? Te evocaban algo. Evocaban, pues, lo que es, digamos, la desesperanza. Evocaban lo que era, por ejemplo, la soledad del personaje de Harrison Ford, del original Blade Runner, evidentemente, de lo que es todas las decepciones que se va llevando el personaje de K, de Ryan Gosling, a lo largo de la película. Ahí sí lo veo, que la película tenga una especie como de banda sonora, como muy atmosférica, parecida a la película, a la película original, cuya banda sonora estaba compuesta por Vangelis. Pero es que aquí lo único que encuentro son una serie de sonidos muy estruendosos, que te hacen bajar el volumen de la película, intentando aportar una espectacularidad que la imagen es incapaz de transmitir, bajo ningún concepto. O sea, si esta es para muchos la película del año, pues que vengan y me lo expliquen. Porque yo en ninguno de los aspectos cinematográficos he encontrado ni la más mínima sabiduría visual. O sea, argumentalmente fallida y mediocre, interpretativamente vacía. Una fotografía que tiende a ser solemne, pero cuyo escaso cromatismo y falta de profundidad en las imágenes no me transmiten ningún estado emocional, en absoluto. Una banda sonora excesivamente estridente, un diseño de vestuario bastante limitado. Es como si de repente tú cogieras el diseño de vestuario de la de David Lynch y de repente le quitases todos los avalorios, mejor dicho, todos los avalorios, todos los detalles que tienen los uniformes y se quedaran con un uniforme oscuro, recto y nada más. Un diseño de vestuario también bastante escaso. Yo os digo, y un argumento que va como a trompicones y además que el ritmo, porque la película se puede decir que es arrítmica por completo, es totalmente asincopado. Constantemente siendo, cuando la película va cogiendo un poco de fuerza, siendo interrumpido por una serie de supuestas visiones que tiene el personaje, para darle un protagonismo que tiene que Zendaya ni tiene ni tendrá en la película. Luego, eso sí, mucho efecto, mucho, en lo que se refiere, mucho elemento acá, mucho secuencia a cámara lenta, sobre todo esos sueños, en donde aparece la imagen de Zendaya con un perfil con el pelo hacia el viento, una especie como de reflejo que le ilumina parte de la cara, todo eso mucho, pero que no te dice nada. Yo digo, bueno, ¿eso qué quiere decir realmente? A lo mejor tengo que leerme las novelas para ver cuál es el significado de todo eso. Pero eso llevado a la cinematografía, me parece que es un gran monumento a la nada. O sea, yo no veo toda esa cantidad de virtudes cinematográficas que realmente muchos han visto en esta película. Yo no lo veo. Yo no las veo por ninguna parte. O sea, todas las grandes virtudes que yo había visto en anteriores películas de Denis Villeneuve, aquí no las veo en absoluto. Para mí, Dune es un gigantesco monumento a la mediocridad. Una mediocridad cinematográfica que, por lo visto, ha dejado con la boca abierta a medio mundo o a la mayoría de los críticos. Yo esto no lo veo por ninguna parte. Yo, como a mí no me paga nadie para que haga ninguna publicidad de la película, yo digo lo que pienso realmente.
Y yo digo que desde el punto de vista de puesta en escena y desde el punto de vista de interpretación, esta película es el cero absoluto. No hay evolución de personajes. No hay ninguno con el que yo pueda identificarme. Ninguno me cae ni simpático ni antipático. Todos los personajes se puede decir que prácticamente todos ellos no funcionan. Llegan, aparecen, dicen su diálogo, desaparecen. Se acabó. Es decir, a mí que me digan, y además todo, la insultante linealidad de la película. O sea, llega un momento que es que dices, no hay ninguna especie como de ramificación argumental, de estructura narrativa un poco más compleja. O sea, no hay complejidad ninguna en una narración que prácticamente, yo os digo, los personajes van de un punto A a un punto B y de un punto B a un punto C. No hay más. Así, 2 horas y media de película. Con unos sonidos estrambóticos, con una banda sonora muy grandilocuente que no dice nada, que no aporta nada. Yo no voy a perder más el tiempo con esta película, sinceramente. A mí me ha parecido sencillamente una gigantesca tomadura de pelo. Así, lo digo como lo pienso. Si a mí me hubiera parecido mejor, ya os lo hubiera dicho. Pero a mí esta película son 2 horas y media de vuestra vida tiradas por la borda. Sinceramente no me hice nada. Ni en interpretaciones, ni en el protagonista. Absolutamente y carente de toda emoción. No le veo que viva la película. No le veo en ningún momento que viva la película. Y luego, lo que a mí me sorprende muchísimo y que incomprensiblemente yo no me lo esperaba de Denis Villeneuve es esa planificación de tanta abundancia de planos medios y que los personajes siempre van de izquierda a derecha de una manera y en el que la cámara se puede decir que se mueve poco. Es decir, ¿pretende Denis Villeneuve tener una planificación más clásica? Habría que decirle a Denis Villeneuve que la planificación clásica es dejar la cámara quieta, pero eso sí, con un encuadre que te llene de información todo lo que es el apartado fotográfico. Pero es que aquí, entre que la dirección artística es absolutamente vacía, entre que el diseño de producción, vamos, el diseño de vestuario es absolutamente parco, entre que los diálogos no me dicen nada, entre que las interpretaciones son sosísimas, tediosa, absurdamente larga, innecesariamente, no sé si decir trascendente o intrascendente, no me dice nada la película. Para mí Dune, ya os digo, es un gigantesco monumento a la mediocridad. Muchos le han puesto 5 estrellas, yo no la doy ni una. Es que no. No hay nada que pueda yo destacar de esta película, de esta cinta. Para mí, darme, evidentemente, la versión de David Lynch. No me deis esta versión, ni siquiera su segunda parte. Ni siquiera cuando la estrenen, vamos, ni me la compraré, ni la comentaré, ni nada. Porque sinceramente ya la primera película, para mí, es un despojo de lo que realmente se está convirtiendo hoy en día Hollywood. Es decir, pretender que nosotros creamos que esa supuesta maravilla monocromática es una obra de arte, pues mire, no señor. Pues para los críticos o las personas que lo quieran ver de esa manera, que es una obra de arte, pues bueno, si quieren engañarse a ellos mismos, me parece muy bien. Yo seguramente creo que la Warner Bros. Les ha untado demasiado el carro. Pero para mí esta película es un gigantesco monumento a la nada más absoluta. Y bueno, chicos, buenas noches a todos. Os pido disculpas si he sido muy vehemente o excesivamente duro con esta película, pero es que sinceramente yo, en un canal que yo presumo, por así decirlo, de recomendaros películas, esta película no os la recomiendo. O sea, sinceramente, bajo mi punto de vista, no os la recomiendo. Seguramente a muchos de vosotros os habrá gustado, pero yo no le veo nada a este film. Es una película que yo tenía muchas ganas de ver, pero no me dice absolutamente nada. Lo dicho, el gran monumento a la vacuidad. Yo no sé si esta película estará nominada a los Oscar, no creo que se lo merezca, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Le metí una buena tunda de Ratchis a este film, porque sinceramente yo creo que Denis Villeneuve ha hecho una de las películas más mediocres en lo que llevamos del siglo XXI. Una película que pretende ser, pero claro, cuando una película pretende ser, peca de pretenciosa. Y claro, caer en lo pretencioso es lo peor que le puede ocurrir a una obra, ya no cinematográfica, sino a una obra de arte en general.
Y esta película dista mucho de ser ya no solo, evidentemente, la obra maestra que dicen algunos o muchos. Dista mucho de ser un buen film. Es un film muy mediocre. Muy mediocre. Ya les digo que me hubiera gustado estar en el rodaje y decirle a Denis Villeneuve, mueve la cámara, cógete otro ángulo, ilumina mejor la secuencia. Bajo mi punto de vista, ya os digo. No voy a perder más el tiempo. No os recomiendo esta película para nada. Si podéis, evitarla. Lo que hayáis visto, si la habéis visto os ha gustado, pues habéis tenido la suerte de ello. Yo esta película no la veo absolutamente nada especial. Para mí es una película, ya os digo, del montón. Esta película, si se hubiera estrenado a lo mejor hace 10, 15, 20 años, hubiera pasado absolutamente desapercibida. Porque en aquella época teníamos muchas mejores películas que esta. Una película que para mí ha supuesto una gigantesca decepción. No me aporta nada. Espero que paséis buena noche y hasta mañana.